Saludos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy daré unas pequeñas reflexiones sobre el 18 de octubre de 1945 a propósito de su 80 aniversario. 18 de octubre de 1945 es el día en que fue derrocado el presidente Medina, quien ejercía la presidencia desde 1941. Ha sido una fecha muy controversial, muy discutible, los historiadores no se ponen de acuerdo. Es una fecha que dividió la historia del país, una fecha que aún genera ciertas preguntas. Por ejemplo, si valió la pena derrocar al general Medina, cuáles fueron los efectos del 18 de octubre de 1945, qué beneficios trajo para el país el 18 de octubre de 1945, ¿valió la pena o no el 18 de octubre de 1945? ¿Se justificó o no el 18 de octubre de 1945? Lo primero que hay que decir es que los historiadores no se ponen de acuerdo. Manuel Caballero refiere que el 18 de octubre fue una rebelión militar clásica a la que se incorporó el elemento civil que le da carácter revolucionario, entiéndase, el Partido Acción Democrática con su principal figura que era Rómulo Betancourt. Oscar Bataglin, en cambio, refiere que el 18 de octubre fue producto de la intromisión del planeamiento del gobierno de los Estados Unidos, gobierno que estaba descontento con la política petrolera de Medina. Luis Cordero Velázquez refiere también que el gobierno de los Estados Unidos se encontraba allí, pero que el detonante fue la locura del candidato de consenso, Diógenes Escalante. Asimismo, si nos vamos a los protagonistas, encontramos que el doctor Arturo Uslar Pietri, quien fuera ministro de Interior del gobierno de Medina, refiere que el triunfo se debe básicamente a que el general Medina decide no armar a su gente, decide no dar la orden de atacar los puntos que los rebeldes habían tomado, entiéndase, la escuela militar en la planicie, el palacio de Miraflores y el cuartel San Carlos. El propio Medina también en su obra 4 años de democracia refiere también algo similar, ¿no? Que no querían derramar sangre, que él prefirió rendirse antes que, generar una masacre. Rómulo Betancourt, por otro lado, en su obra Venezuela, Política y Petróleo, que se publicó en los años 50, refiere que el gobierno de Medina cae porque se quedó sin pueblo, sin gente. La gente no salió a la calle a defenderlo. Y que el Partido Acción Democrática sí armó al pueblo, el pueblo salió a respaldar al Partido Acción Democrática y salió a respaldar a la rebelión. Que Medina se había quedado sin pueblo y que básicamente al quedarse sin pueblo se vio en la necesidad de entregarse y de ser desplazado por lo que Acción Democrática denominaría la Revolución de Octubre. La revolución que le da acceso al gobierno provisional entre el 45 y el año 48, presidido por Rómulo Betancourt, controlado por el Partido Acción Democrática, y que fue un gobierno ciertamente que abrió las libertades, sobre todo en la parte del sufragio, en lo electoral, también en lo social, en lo político. Las mujeres se incorporaron ya no solamente a la vida política, sino accedieron a cargos relevantes, ¿no? A las que antes no podían acceder, por ejemplo, al Congreso. Comienza el periodo de los partidos, de los debates, de los mítines, el periodo también de los famosos cabilleros, pero es un periodo que es el periodo que va del 45 al 48, un periodo bastante rico en debate, bastante rico en la participación del pueblo, bastante rico ya porque estamos hablando de que es un periodo donde ya no se mueve el personalismo, si bien sí lo había, figuras como Rómulo Betancourt, como Caldera, pero
era más la figura del partido político. La gente estaba organizada en el partido político, ¿no? El símbolo de identidad, el símbolo de representación política no era ya un personaje, un caudillo, ¿no? Sino era precisamente la estructura del partido político. ¿Cuáles fueron para mí los errores que cometió el gobierno de Medina y que generaron el triunfo de la revolución o del alzamiento o de la conspiración del 18 de octubre de 1945, que fue ejecutada por una rama muy pequeña de las Fuerzas Armadas que estaban organizadas en algo que se conocía como la Unión Militar Patriótica, es decir, una serie de oficiales descontentos con la política de Medina, con los ascensos, con los sueldos, y por supuesto el sector de Acción Democrática, que era un partido cuya dirigencia estaba resuelta fundamentalmente a la toma del poder. No era un partido solamente de oposición, ¿no? Era un partido que quería tomar el poder, que quería ser gobierno, estar allí, ¿no? Yo pienso que los errores que cometió Medina en un principio fueron no haber dado el sufragio universal, directo y secreto al pueblo. De allí que, por ejemplo, historiadores como Carrera Damas digan que Medina no es un demócrata, contrario, por ejemplo, a la historiadora Nora Bustamante, que sí lo reconoce como un demócrata, como un civilista. Carrera Damas refiere que no es un demócrata, sino es un reformista. Es decir, es un hombre que dio reformas, es un hombre que dio avances significativos en lo social, pero no era un hombre totalmente comprometido, comprometido con una idea democrática, ¿no? Porque se negaba o tenía reticencias o no tenía mucha confianza en darle el poder de elección real al pueblo venezolano. Tanto él como la élite que lo acompañó. Por ejemplo, el doctor Arturo Uslar Pietri era uno de los que creía que la democracia debía darse gradualmente, ¿no? Que el pueblo no estaba preparado todavía, que había que irlo llevando, había que irlo tutelando poco a poco en ese tránsito. Y Medina, por supuesto, creía también en eso. Yo creo que eso le trajo muchos insabores, inconvenientes, y le dio fuerza a Acción Democrática, a Rómulo Betancourt y a todos los factores de oposición para justificar y legitimar la rebelión del 18 de octubre de 1945. Nosotros estamos derrocando un gobierno que no cree en el pueblo, que no cree en la democracia, que no le dio al pueblo el poder de decidir su futuro. Es un gobierno todavía personalista, donde la decisión del presidente lo es todo, donde el pueblo no participa realmente. El otro punto sería la imposición de Ángel Biagini a la presidencia. Medina lo impone, su partido, el PDB, también lo acepta. Recordemos que Escalante repentinamente, que era el candidato de consenso, es decir, era el candidato que se había acordado entre el gobierno y Acción Democrática, que era el candidato que se había comprometido que en las elecciones de 1951, porque sería electo por votación en segundo nivel en 1946, como se venía realizando, se había comprometido a reformar la Constitución de 1936 y para las elecciones de 1951, es decir, cuando venciese su periodo presidencial, las elecciones del 51 sí serían por una votación universal, directa y secreta. Ese había sido el acuerdo que en un principio se había logrado entre Escalante, que en ese momento, antes de ser candidato presidencial, era embajador de Venezuela en los Estados Unidos, y Rómulo Betancourt y Raúl León, en una conferencia que, si mi memoria no me falla, se dio lugar en la ciudad de Nueva York. Allí llegaron a ese acuerdo y Acción Democrática decide prestarle su apoyo, decide prestar el apoyo a su candidatura bajo esa promesa,
esa promesa le permitiría a Acción Democrática en el año 51 tener las oportunidades reales, legales y constitucionales para acceder al poder. Diógenes Escalante repentinamente pierde la razón, queda afuera, por tanto, y Medina termina entonces por imponer a Ángel Biagini, que era su ministro de Agricultura, personaje no tanto conocido, no tanto con el prestigio de Escalante, y Medina lo impone, el PDB lo promueve, Acción Democrática lo critica, cierto sector del partido de Medina tampoco lo ve con muy buenos ojos, y por supuesto, tanto Escalante como Biagini eran personas nacidas en el estado de Táchira, o sea, pertenecían a la zona de los Andes. Por eso se dice que la hegemonía de los andinos de una u otra forma se quiebra en 1945, ¿no? Como elemento regional decisorio en la conformación del gobierno, no solamente los andinos como elemento que ocupaban la presidencia, sino los cargos principales dentro de la estructura del Estado. Es cierto que en los años 50 Pérez Jiménez, que también era de los Andes, fue presidente entre el año 52-58, pero aquí no estamos hablando de un personalismo de una sola persona, sino estamos hablando de un gobierno colegiado de las Fuerzas Armadas. Es el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un gobierno que, bueno, llegaría al poder en el año 48 por una rebelión también militar de los que habían participado, muchos de ellos de los que habían participado en la rebelión de 1945, insatisfechos con la política de Acción Democrática y creyendo, justificadamente o no, que el Partido de Acción Democrática estaba yéndose por un lado revolucionario, socialista, comunista, etc. De allí que la historiadora Margarita López Maya contraríe a Oscar Battaglini diciendo que la participación de Estados Unidos no fue en 1945 sino en 1948. ¿Por qué? Porque el gobierno de Rómulo Gallegos mostraba para los Estados Unidos una alta peligrosidad por sus reformas sociales, ¿no? Lo veían como algo muy hacia la izquierda, ¿no? Y terminan de apoyar el derrocamiento de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948 por un sector de las Fuerzas Armadas. Ahora, volviendo a 1945, volviendo a la caída de Medina, la imposición de Ángel Biagini fue criticada, y eso, más la negativa de dar el sufragio universal, directo y secreto, dio pie o legitimó la acción de Acción Democrática para acceder al poder y para derrocarlo. Así lo anuncia Rómulo Betancourt, por ejemplo, un día antes, el 17 de octubre, en un meeting en el Nuevo Círculo. Rómulo Betancourt prácticamente allí lanza que su partido va por el poder, o sea, su partido está resuelto a todo, a tomar el poder. Entonces yo pienso que esos dos factores jugaron en contra, contra el propio Medina, ¿no? Y dieron pie a Acción Democrática para justificar su acción rebelde, ¿no? Y la toma violenta del poder. Por otro lado, yo creo que el tercer factor sería la poca tarea o eficacia de los servicios de inteligencia del gobierno de Medina. Medina se viene a enterar que hay algo, que hay una rebelión, que se está tramando algo prácticamente el día 17, o sea, un día antes. Y lo otro fue haber subestimado a los rebeldes, a los rebeldes, ¿no? En el sentido de que en un principio la rebelión solamente tomó forma en la escuela militar en la planicie, en el Palacio de Miraflores, donde terminan apresando al doctor Arturo Larpiet, el presidente del Congreso, y al general López Contreras, que era un general que ya venía distanciado del propio Medina, ¿no? Porque no estaba muy de acuerdo con las políticas que había hecho
Medina, y sobre todo con el acercamiento, el apoyo, la alianza y la legalización del partido comunista. Los comunistas fueron un elemento que apoyaron al gobierno de Medina. Incluso durante la rebelión se presentan a pedir las armas para salir a defenderlo. Y el otro punto que toman sería el cuartel San Carlos. El gobierno, al estar los conspiradores solamente relegados a esos 3 lugares, creían que era cuestión de tiempo para que se rindieran, o sea, que su acción había fracasado, porque no habían tomado realmente forma real, no habían tomado realmente los puntos neurálgicos. Y esto hizo que el gobierno perdiera mucho tiempo, precisamente dándole pie a que ellos se rindieran. Medina también se negó, es cierto, a atacar la escuela militar, a armar a su gente, pero los rebeldes se armaron a su gente. Acción Democrática armó a su militancia, salieron a la calle, hubo enfrentamientos, heridos y muertos también, o sea que fue una toma violenta del poder. Pero yo creo que el punto de quiebre fue cuando Medina se da cuenta de que no solamente los rebeldes ya controlan estos 3 lugares, sino que la escuela o las unidades que se encontraban en la ciudad de Maracay también se suman a la rebelión. Ahí se da cuenta que bueno, ya no puede, ya está en una situación comprometida, y para no dañar su imagen, para no salir de la presidencia y ser recordado como alguien que se aferró al poder por formas violentas, que estaba dispuesto a matar a quien sea por quedarse en el poder, decide entonces entregarse. O sea, decide no derramar sangre y entregarse. Y es así como el gobierno de Medina cae rápidamente, subestimando a los rebeldes, y bueno, con los otros 2 factores no menos importantes que le dan la justificación a Acción Democrática para legitimar la acción. Y por supuesto los militares, que son los que realmente dan el primer paso en la rebelión, tomando la escuela militar en la planicie y apresando a estas 3 figuras en el Palacio de Miraflores, se vuelven una fuerza vigilante. Es decir, nosotros hicimos la rebelión, nosotros la apoyamos militarmente, nosotros fuimos el brazo militar estratégico. Ahora nosotros tenemos el deber de vigilar el correcto funcionamiento del país. Acción Democrática, ustedes tienen el poder, ustedes son los civiles, ustedes son los que saben su cuestión, pero nosotros los vamos a estar siempre observando. Y cuando se dan cuenta que Acción Democrática no va por la onda que ellos quieren, deciden entonces en 1948 desplazarlo, ¿no? Como finalmente se hace. Entonces, bueno, el 18 de octubre de 1945 es una fecha que divide al país. Para unos, bueno, el gobierno de Medina, por ejemplo, el historiador Guillermo Morón refiere que, bueno, Medina no, durante la presidencia de Medina había libertad de expresión, no había encarcelados ni exiliados, que la rebelión prácticamente no tenía ningún tipo de justificación, y para otros sí, porque decían que Medina no era un comprometido con la democracia y que quería de una u otra forma seguir reproduciendo las formas de los viejos sistemas, ¿no? Donde era el candidato del presidente el que se imponía y donde el pueblo era solamente un mero espectador. Yo creo que la reflexión del 18 de octubre sí valió la pena según la óptica que se vea. Si la persona es un militante de Acción Democrática, dirá que sí, que valió la pena, que abrió las puertas al pueblo, a la democracia, a los partidos, que el pueblo participó, se volvió alguien protagónico. Y si es alguien contrario a Acción Democrática y más propenso, más partidario del sistema que venía realizando el general Medina, dirá que no, que rompió con una transición que iba dando unos buenos pasos, que iba en la forma correcta, y que lo que hizo fue romper
drásticamente un quiebre y traer la anarquía, la demagogia y bueno, y traer todos los males que de una u otra forma siguen afectando a la sociedad venezolana. Por ejemplo, el doctor Arturo Pietri creyó eso toda su vida. Entonces, es según la óptica. Yo pienso que el gobierno de 1945 al 1948 en cierto sentido fue un gobierno revolucionario en lo político y en lo social, en el sentido de que abrió las puertas a las masas. Las masas acceden al poder, las mujeres, la gente que no era letrada accede a los cargos, que antes, bueno, eso era prácticamente impensable que una mujer, un obrero llegase al Congreso, o sea, eso era algo que no cabía, ¿no? Sí fue revolucionario en ese sentido. El gobierno siguió emprendiendo obras de labor social significativas. Entonces, en ese sentido sí pienso que sí hubo una profundización de lo social y de lo político. ¿Qué hubiese pasado con Venezuela si no derrocan a Medina y la rebelión la sofocan? No podemos saber. Ya hablar allí sería hablar de una historia contrafactual que no fue. Nosotros, los historiadores, nos movemos con los hechos, con lo fáctico. No con supuestos, no. Nosotros nos movemos con los hechos, y los hechos son eso. No podemos saber qué hubiese pasado si. Entonces, básicamente esas serían mis breves reflexiones al respecto. Espero que les haya sido de utilidad y recuerden suscribirse. Saludos.